Señoras y señores, desde los estudios para todo el mundo, así comienza Tiempo de Decisión, Queda con ustedes el pastor David Bruno. Bueno, que Dios los bendiga. Son exactamente las 11 de la mañana aquí en California y me da muchísimo gusto que ustedes puedan también unirse a esta transmisión en vivo y en directo. Hoy tenemos una entrevista internacional y a esta hora precisamente quiero aprovechar la oportunidad para comenzar a saludar a quienes también están retransmitiendo esta entrevista y este enlace que también hoy vamos a tener con Radio Vida allá en Huánuco, la 103.5 FM en la República Peruana. También tenemos a Radio Encuentro allá en la 95.1 FM Palpalá, Jujuy. Así que un gran saludo a la gente de Palpalá, Jujuy, al pastor José Mamaní, a todos los directivos de Radio Encuentro 95.1 FM y a toda esa audiencia preciosa de la ciudad de Palpalá. Mis mejores recuerdos, pastores, amigos, hombres y mujeres de Dios, bienvenidos. Aquí nos estamos reencontrando por este dial y es una bendición. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde California, los Estados Unidos. También saludo a la audiencia de TV Estéreo, Shalom Pumpi, allá en Guatemala. Y desde luego también a la gente de la audiencia Canal 28 de Vía Cable en Guatemala. Y desde luego a toda nuestra audiencia que ya 15 años estamos conectados con Estación Vida Internacional. Hemos tenido entrevistas los días pasados también que han bendecido nuestras vidas y nos alegra mucho que usted sea parte de esta entrevista y esta nueva entrega para toda la audiencia en el mundo. Así que, dicho esto y en todas las plataformas, bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista también de lujo. Es una bendición tener al doctor Samuel Pagán con nosotros, que va a estar compartiendo reflexiones teológicas. Vamos a conocer un poquito más también de uno de los teólogos de tremenda influencia de este momento, un hombre académico. Vamos a hablar un poquito ya más de él cuando lo presentemos, pero es una tremenda bendición. Así que a todos sus alumnos o exalumnos, pues bienvenidos. Vamos a tener al doctor Pagán en breve. Sin embargo, también tenemos un panel de lujo, Tenemos al obispo Sergio Cedeño y también al obispo Francisco López, conectados con la gente de Chile
y con la gente de la República Argentina. Amamos a Chile, hemos tenido experiencias preciosas desde Arica hasta Osorno. Hemos recorrido casi todo el país ministrando y es una experiencia preciosa con nuestra familia chilena. Así que les mando un gran abrazo a todos los amigos, pastores, líderes de diversas organizaciones. Un gran abrazo y no cabe duda, la Argentina es parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Allá nacieron nuestros niños. Hemos ministrado 10 años en la República Argentina y hoy tenemos también a nuestro hermano y amigo Francisco López. Así que ya van a estar en pantalla estos invitados de lujo que tenemos, pero vamos a comenzar con uno de los primeros panelistas y aquí le damos la bienvenida precisamente a alguien que ha nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Está casado con Ruth Esther de la Rosa y pues es padre de 3 hijos, Sherlyn, Madeline y el heredero Sergio Jr. Pues nuestro invitado, Sergio Cedeño, ha servido también como director de Educación Cristiana en la República Dominicana para una institución eclesiástica o para su institución eclesiástica, pero también él ha trabajado y ha tenido experiencia aún como coordinador en la zona urbana de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas en San Pedro de Macorís. Y el obispo Sergio Cedeño ha sido llamado al ministerio de temprana edad, así que a los 23 apenas fue ordenado ministro y a los 25 años ya desempeñando como pastor, una función que lo ha realizado por más de 13 años en su país. Pues sin embargo, el 2012 fue ordenado obispo y también convocado para ministrar la Iglesia de Dios de la Profecía allá en la República de Chile. Así que damos la bienvenida al obispo Sergio Cedeño. Sergio, es un lujo tenerte, compañero. Dios te bendiga. Déjale un saludo a nuestra audiencia. Dios te bendiga, Bruno. Qué bueno, gracias por esta oportunidad. ¿Me escuchas bien, no? Estamos perfectos, estamos perfectos. Ok, te agradezco, gracias por esta oportunidad. Bueno, que me invitas para compartir Pagán, para mí es un honor, es un privilegio. Y estamos aquí para ser bendecidos a través de este conversatorio que vamos a tener con nuestro profesor, estimado profesor que nos ha bendecido como maestro, tanto en la maestría, actualmente también en el doctorado. Así que gracias por darme esta oportunidad. El privilegio es para mí. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Sergio, por este tiempo buenísimo que nos regalas. Y también tenemos también ya en línea a Francisco Alejandro López Paz. Él es de nacimiento guatemalteco. También está pues con una familia bendecida, está casado con Sonia Cruz y es el padre de su heredero Francisco López Jr., más conocido como Franklin. Bueno, el obispo Francisco también ha servido y ejercido su ministerio en Guatemala desde el año 1975 hasta el 1987, desarrolló su liderazgo en su país natal, aún trabajando como líder nacional de la juventud y ha ejercido inclusive su ministerio como obispo y supervisor nacional en Costa Rica desde el año 1987 hasta el año 1992. Y pues precisamente ese año, 1992, fue llamado y convocado para ser misionero y supervisor nacional de su organización en la República Argentina. Hasta el momento son 28 años de vida ministerial junto a su familia en este país. También no podemos dejar de mencionar que el obispo Francisco López ha ministrado la República del Uruguay por 10 años, también como supervisor nacional. Y así como Sergio también, él es un egresado del Gordon Conwell de la maestría y ambos son candidatos al doctorado en la actualidad. Así que es un privilegio tener aquí al obispo Francisco Alejandro López con nosotros. Bienvenido, hermano Francisco Alejandro. Un gran saludo a toda nuestra audiencia. Gracias, David. Dios te bendiga. Buen día para todos. Un placer compartir esta plataforma con el doctor Pagán, con Sergio y contigo, David.
y toda esa audiencia que yo sé que están siendo convocados para escuchar algo, ¿verdad? Algo interesante esta mañana y más que todo una palabra de aliento, porque eso es lo que transmite tu programa. Así que un placer estar con ustedes y estamos para servir. Perfecto, hermano. Para nosotros también tenerlos a ustedes, compañeros de milicia, ¿eh? Así que, bueno, cuando hablamos del doctor Samuel Pagán, casi no hay líneas de presentación que pueda abarcar su trayectoria de nuestro distinguido invitado. El doctor Samuel Pagán es un académico puertorriqueño, que se ha distinguido en el amplio y complejo mundo de las traducciones de la Biblia, en la exégesis, teología y la enseñanza bíblica. Bueno, el doctor Pagán, nuestro invitado, ha escrito más de 50 libros de temas exegéticos, pastorales, teológicos y en torno a la educación transformadora y el Quijote. El doctor Samuel Pagán está casado, pues, con la doctora Noemí Pagán y tienen también 2 hijos, Samuel y Luis Daniel, y según los registros, hasta ahora tiene 4 nietos el doctor Samuel Pagán. En la actualidad, el doctor Pagán sirve como decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Además, el doctor Pagán es un ministro ordenado y ha pastoreado también diversas congregaciones, no solamente en su país de origen, sino también en los Estados Unidos, pasando por diversas ciudades. Y qué duda cabe que todo el mundo lo conocemos como un excelente profesor de Biblia, y por supuesto ha sido profesor también en diversos centros de educación superior en Puerto Rico, en Estados Unidos, América Latina, Europa, el Medio Oriente y lejano, y decano también académico de diversas instituciones, como presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y sin duda también ha sido director y también es director del Departamento de Traducciones de la Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas para las Américas. Cada año él vive entre los Estados Unidos y Jerusalén, así que bienvenido al doctor Samuel Pagán, que ahora lo tenemos aquí en nuestra plataforma. Bienvenido a nuestra audiencia, el doctor Samuel Pagán. Saludos cordiales. Es para mí un placer y un privilegio estar en este diálogo con 2 de mis mejores estudiantes, contigo y con todo ese público que está al tanto de nuestra voz y que nos puede ver el día de hoy. Es mi placer contribuir, aunque sea de forma modesta, en este diálogo. Muchísimas gracias, doctor Pagán. Pues nos alegra muchísimo y usted bien lo ha dicho. Usted tiene ahí en línea a 2 distinguidos líderes de Sudamérica, pero también distinguidos alumnos suyos. Sí, muy buenos los 2. Gracias. Nos alegra que sean parte de esta. Gracias, profesor. Bueno, Sergio y hermano Francisco, vamos a comenzar esta plática preguntando al doctor Pagán, nuestro invitado. Pues muchos desconocemos de su trayectoria académica, pero quizá muy poco hemos escuchado de su relación, de sus inicios con la fe cristiana. Me gustaría que nos comparta, porque hay muchísima gente hoy que también le gustaría conocer esa parte de su vivencia, doctor Pagán. Mira, yo soy un creyente y yo soy un evangélico de toda la vida. Mi abuela se convirtió al Señor en Puerto Rico en el 1920, hace un siglo. Y ella fue una líder, fue la primera mujer ordenada metodista en América Latina como predicadora. Mis papás eran líderes de la iglesia, eran ancianos de la iglesia. Y yo desde muy temprano, yo soy un ingeniero químico que me di cuenta que lo que me gustaba era predicar y enseñar la Biblia. Y empecé muy temprano. Quiere decir que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado. Así que yo he estado toda mi vida en la iglesia. Aquí he crecido, aquí he estudiado, aquí he traducido la Biblia. Todo he sido aquí en un ambiente de fe y de seguridad cristiana. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuál ha sido esa relación también de fe, Sergio? Compártenos un poquito.
También criado en los caminos del Señor, muy temprano llegué a la iglesia y es una bendición poder, al estar con el doctor Pagán, escuchar de una persona que, bueno, uno normalmente lo conoce por los libros y por la trayectoria académica, pero saber que es una persona que también se formó desde sus inicios en los caminos del Señor. Y a mí me llama mucho la atención. Él dice todos sus pecados los cometió dentro de la iglesia. Como el conversatorio está muy dirigido hacia el doctor Pagán, en este sentido de ese inicio de su vida, doctor Pagán, me gustaría cómo se da ese sentimiento de usted hacia lo teológico, porque me imagino que comenzó joven, como usted dice, y en un tiempo cuando quizás estudiar teología, quizás ser un poquito, no era tan común ni tan visto muchas veces bien dentro de la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso de inicio para usted del estudio teológico y la formación teológica? Mire, yo cuando llegó el momento de irme a la universidad, toda mi vida lo que yo quise ser fue médico, toda la vida, y fui orientado para eso. Pero cuando llega el momento de entrar a la universidad, todos mis amigos se fueron al colegio de ingeniería. Todos se fueron a estudiar ingeniería. Entonces, mi hermano estaba estudiando ingeniería, mis amigos estaban estudiando ingeniería, y cuando yo abrí los ojos, también estaba estudiando ingeniería. Y me gradué de ingeniero químico. Yo soy ingeniero químico. Estudié ingeniería nuclear y todo. Esto es ingeniería ambiental. Pero cuando estaba acabando la ingeniería, ingresé en un grupo de estudio bíblico que se llamaba la Asociación Bíblica Universitaria. Cuando llegué a ese grupo, ellos estudiaban la Biblia toda la semana, martes y jueves. Entonces era un grupo muy creativo. Entonces yo quedé impactado con esos estudios bíblicos. Entonces Entonces cuando me gradué, he estudiado ingeniería química, había estudiado cuestiones ambientales, fui a trabajar con una compañía, pero tenía el problema que como me gustaba predicar, me enviaron a una iglesia local que estaba sin pastor, pero un mes se convirtió en 2, y 2 en 3 en 4. Y cuando iba por el año, el supervisor de la iglesia me dice, bueno, ¿por qué no estudias teología? Allá que vamos. Y empecé a estudiar teología y me gradué, hice una maestría. Y cuando me estaba graduando, el decano me preguntó, pero que Samuel, ¿qué tú quieres hacer? Pues yo quiero seguir estudiando. Entonces me dice, ¿te gustaría ir a Princeton? Magnífico, Princeton es bueno. Entonces fui a Princeton, me dieron una beca, otra maestría en Biblia y arqueología. Cuando me estaba graduando, otro decano, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero seguir estudiando Biblia. Entonces me dice, me gustaría estudiar como yo quería estudiar el Antiguo Testamento. Me dice, ¿te gustaría estudiar? Y yo le dije, a mí me gustaría, pero yo no estoy seguro que ellos me acepten. Me dice el decano, bueno, ese no es problema ni tuyo ni mío, ese es el problema de ellos. Bueno, a la semana yo recibí una llamada del decano de la escuela rabí de Columbia y me dice, pues lo quisiera entrevistar. Cuando me gustó la entrevista, me aceptaron y empecé a estudiar Biblia y culminé mi literatura hebrea, estudiando el origen y desarrollo de la literatura apocalíptica, todos los apocalipsis. Entonces comencé yo a crecer y a desarrollarme, me desarrollé en arameo, en los idiomas bíblicos, en griego, pero hacia la iglesia local. Yo toda mi vida pensé que yo iba a ser un pastor local y un predicador todas las semanas. Entonces yo creía que en estos momentos de coronavirus, primeras 2 semanas que yo no he estado en una iglesia local predicando desde hace años. Sin embargo, ha sido cuando más
he predicado por la radio, por la televisión, por video, bueno, entonces cuando sigo en la iglesia local, en una ocasión me llama por teléfono el director de traducción de la Biblia de la Sociedad Bíblica. Me dice, doctor Pagán, ¿dónde usted está? Miami. Tenemos una reunión del comité de traducción de la nueva versión de la Habla Hoy y queremos invitarlo para que venga. Ya, pues magnífico. Yo llego a los 5 minutos. Yo me di cuenta para esto. A los 5 minutos yo me di cuenta que ese era mi mundo. Me sentí muy bien, cómodo, eran buenos amigos, buenos colegas y hasta el día de hoy he estado en el mundo de la traducción. En este momento estamos traduciendo la nueva versión internacional y disfrutando el texto bíblico que hacemos en el nombre del Señor. Wow, qué tremendo. ¿Qué le parece? En 2 minutos. Obispo López, ¿qué le parece de este tremendo hombre? Sí, doctor Pagán, ¿cómo puede usted darnos un pequeño resumen de lo que fue esa transición? Usted sabe que el pueblo, especialmente hablo de la parte pentecostal en Latinoamérica, por muchos años hemos estado alejados de los libros, ¿verdad? El pastor más práctico que teórico. Y en los últimos años hemos visto tremendo trabajo que ustedes están haciendo en traducción, en darnos un montón de información, arqueología bíblica, etcétera. ¿Cómo ha visto usted ese desenvolvimiento de los últimos años? ¿Qué nos puede decir de eso? Mira, yo me involucré en el mundo de los libros, salí del seminario, tan pronto comencé el ministerio, me involucré y desarrollar y lo disfruté muchísimo. Y yo he visto que América Latina es crecimiento profesional. Iglesias metodistas y bautistas y por ejemplo, la iglesia de la profecía, yo la he visto crecer profesionalmente. De grupos pequeños de pastores hasta grupos de obispos, bíblicos locales, luego se movieron a institutos bíblicos nacionales, luego a internacionales para hacer maestría y ahora el grupo doctoral, no sé, son 30, 40, o sea, no son 4 hermanitos que están ahí sólidos. Entonces, yo he visto eso, no solamente en la iglesia, en las asambleas, en la iglesia de Dios, en grupos bautistas. Yo creo que hay un serio teológico, no solamente por entender, no solamente por comprender lo que dijo Jesús o la oración sacerdotal, pero están interesados en comprender el contexto de Isaías y de Apocalipsis y del apóstol Pablo, porque el de la iglesia de Dios no es, y la iglesia del Señor en América Latina no los salmos de memoria, eso lo aprendemos. El gran desafío es cómo aplicarlo, textualizar el mensaje. Y entonces yo he visto unos apetitos extraordinarios de la profecía. Es un magnífico ejemplo de esos apetitos y esos crecimiento pastoral, teológico y espiritual. Qué bueno, hermano. Qué interesante escuchar esos datos. Bueno, sin duda es una bendición escuchar todo lo que está compartiendo el doctor Samuel Pagán y reiteramos el saludo a toda la audiencia en diversas plataformas que nos están siguiendo. También no podemos pasar por alto porque el doctor Pagán tiene un espacio en toda su agenda durante el año para la peregrinación a Tierra Santa. Sé que inclusive hay líderes que todos los años a nivel del mundo, de Latinoamérica, son guiados, como el mismo doctor Pagán lo dice, esto no es un viaje para conocer ciertas calles, un viaje turístico, este es un viaje bíblico, ¿verdad? Es un recorrido
por historia bíblica. Cuéntenos un poco sobre eso, doctor Pagán. En efecto, la primera vez que yo llegué a la Tierra Santa fue en el 1980, cuando el de Cabínica me dijo que tenía que ir a la Tierra Santa a estudiar geografía bíblica y arqueología. Yo le dije, ¿verdad? Recién casado, yo, joven, con un bebé, todo junto. Yo le dije, mire, yo quisiera ir, ¿verdad? Pidiendo cada palabra, no quería ser, ¿verdad?, poco profesional, pero yo dije, en esta etapa de mi vida, yo no tengo los recursos para hacer eso, y eso me queda a mí. Yo no le estoy preguntando si usted tiene dinero o no tiene dinero, que se tiene que ir allí a estudiar, que de los dineros nosotros nos encargamos. Y dije, pues, fui allá por primera vez en el 1980. Cuando llegué a Jerusalén, a los 2 días, en esa época, no había mensaje de texto. A los 2 días yo llamé por teléfono a Noemí. Le dije, Noemí, un día nos vamos a mudar aquí. Porque sentí que yo era de allí. Que las comunidades judías, las comunidades, los cristianos de Jerusalén, los cristianos de Belén, yo me sentí que yo era de allí. Perfecto, desde esa época, desde 1980, comencé a ir a la tierra al año, 2 veces al año. Luego, avanzando un poquitito en los 90, comencé a pasar años sabáticos en Jerusalén. Y en el año 2007, fui por un año a enseñar a la Universidad en Belén. Un año se convirtió en 2, 3, como es que nosotros en la iglesia. Y estuvimos allí viviendo 2012. En el 2012 ya nos regresábamos y nombraron decano del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Que este es de educación teológica, es un programa de educación donde es preparar programas educativos. Por ejemplo, yo no me dedico al turismo, yo me dedico a la educación con apellido, educación transformadora. Entonces, preparamos programas que puedan bendecir a los líderes y a los líderes pastorales y a los líderes laicos. Lo hacemos a través de una compañía que se llama EO en español, que son oportunidades educativas. Centro de Estudios Bíblicos le da el contenido teológico. Entonces, en vez de ir bueno, vamos a lugares tradicionales, al Muro de los Lamentos, a Belén, a Jericó, vamos a esos sitios. Pero además, vamos a lugares turistas, donde la gente no va, pero para un estudiante, por ejemplo, al Parque Arqueológico de Jerusalén, por ejemplo, de Moria, por ejemplo, al Campo de los Pastores, tradición de Juan el Bautista. O sea que nosotros hemos preparado un programa siguiendo sobre Jesús de Nazaret, un itinerario académico que ha sido muy... Nosotros empezamos hace 6 años con 35 personas y 1.300 personas, que ha crecido una enormidad. Como les dije, lo de nosotros no es el turismo, sino la educación, y la gente aprende. Wow, qué tremendo, ¿eh? Sergio y estuvieron en los viajes. ¿Qué experiencia tuviste, Sergio? Sí, tuve el privilegio de viajar a Tierra Santa con el programa del doctor Pagán. Fue grandemente bendecido. Yo tengo una pregunta en ese sentido, profesor. Desde su punto de vista, ¿qué significa para una persona estudiante de la Biblia tener la oportunidad de estar en Tierra Santa? Quizás yo tengo mi experiencia personal, la cual pudiera compartir, pero desde el punto de vista de usted como profesor, como educador,
¿qué significa antes o después de lo que tiene que ver con una persona estudiosa de la Biblia, un ministro, un pastor, ir a Tierra Santa, tener esa oportunidad? Mira, la experiencia es transformadora. No quedan igual. A veces la gente piensa, por ejemplo, la importancia de la geografía. La gente me dice, se mudó de Belén a Jerusalén, pensando que es desde Nueva York, California, o de México a Guatemala, o de Perú de Belén a Jerusalén, en bus, en media hora. De Galilea, en el norte, a Jerusalén, a Belén, en bus son 2 horas. En la época de Jesús, caminando eran 3 días. Es decir, que la geografía era pequeña. Esa es el mundo de Jesús, geográficamente hablando, era muy pequeño. Geográficamente hablando e ideológicamente hablando, era grande, era extraordinario. No fue un maestro pequeño de su época, fue un maestro extraordinario. Yo le digo, de la universidad, puede ser que usted no crea que él sanaba, puede ser que salvaba, puede ser que usted no crea que hacía milagros. Lo que no puede negar, un predicador extraordinario y que era un predicador elocuentísimo. O sea, que era un hombre extraordinario. Llegar a la Tierra Santa es ver en vivo lo que fue la razón de ser de Jesús de Nazaret. Eso nada más vale. Eso nada más hace que la gente sea transformada. Que los predicadores y las enseñan, predican antes de la Tierra Santa. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen, mire, yo le prediqué de este texto, pero me equivoqué. Ahora le voy a enseñar esto este año. Este año sí, que porque fui allí. Y eso fue una bendición extraordinaria. Sí, personalmente muchas de las cosas, de los conceptos que uno concibe desde niño, ¿verdad? Y cuando visita esos lugares, doctor Pagán, como que se le cae a uno el telón, ¿verdad? Como que se abre aquello y no sé, no es que uno vaya con un cierto misticismo, no, pero es que la realidad es que estar, por ejemplo, a la orilla del mar de Galilea, la experiencia que tuvimos con usted, y cuando se habló de aquella mujer que fue y tocó el manto, que tocó el vestido, esa fue tan tremenda la sensación que uno sentía ahí, que sentía la presencia del Señor ahí, ¿verdad? Entonces, predicar sobre la Navidad es desde otro punto de vista, ¿verdad? Ya se nos va la idea de los pastorcitos, de todo aquello, y uno dice, Dios mío, hay que corregir ciertas cosas, hay que recalcular, como dice el GPS, ¿verdad? Y fue una experiencia, David, una experiencia muy tremenda, y creo que todos los que leemos, estudiamos la Biblia y la predicamos, pues tendríamos que ir por lo menos una vez en la vida a esos lugares para conocer dónde se realizaron los hechos, ¿verdad? Mira, te voy a dar un ejemplo concreto, ya que mencionaste el lago de la Galilea, especialmente de América Latina, que nosotros las tumbas, la distancia, ¿verdad? Uno le dice a un turista en Tierra Santa, hoy vamos a ir a la Lázaro. No, ahí yo no voy, ahí va usted. Como que le saca el cuerpo a la tumba. Sin embargo, llegar a la tumba de Lázaro, verse dentro de la tumba, es descubrir por qué Jesús le dijo a los amigos, mátenlo pronto, porque si no se lo desatan, se va a caer por ese precipicio y porque había un lugar, una película, donde si Lázaro salía, se podía caer por ahí y se complicaban las cosas. Y es importante. Qué tremendo, qué tremendo. La verdad que podríamos seguir hablando sobre Biblia y tantas cosas
bien interesante que el doctor Pagán nos ilustra, pero sin duda, usted que está siguiendo esta transmisión, quiere también unirse a estas excursiones bíblicas, de estudio, de educación, pues doctorpagan.com es su página web. Si lo he dicho bien, doctor, o me corrige, ahí puede tener mayor información de contacto, de cómo también junto al doctor Pagán y su equipo pueden ser instruidos en este viaje, como él lo estaba diciendo, junto a los compañeros, que va a transformar no solamente su vida, sino la forma de predicar, ¿verdad? Claro. Así es. Pagan@aol.com. Ah, ok, es el correo. Pagan@aol.com. Es el correo, perfecto. Ese Pero correo puede pedir muchas más. De la Iglesia de la Profecía me consiguen sin problema. Ok, muy bien, así que estamos en vivo y en directo a toda la audiencia internacional que nos sigue por diferentes plataformas y emisoras de radio. Dios los bendiga a todos los que se siguen conectando. Estamos compartiendo aquí con el doctor Samuel Pagán, pero también con estos distinguidos compañeros, Sergio Cedeño de Chile y también el obispo Francisco López de la República Argentina. Bueno, es inevitable hablar de lo que hoy el mundo estamos viviendo, hoy lo que estamos algunos alarmados, otros preocupados, otros tratando de ser superhéroes de la fe, en fin, muchas manifestaciones en este tiempo de pandemia, pero no quiero comenzar este tema sin antes decirle y actualizar estos datos que quizá pueden sonar alarmantes, pero es una realidad el día de hoy. El coronavirus ha complicado la vida del mundo. Esta pandemia tiene 1.275.000 contagiados hasta el día de hoy, lunes. 69.000 muertos. Y escuche bien, gracias a Dios, hay un reporte de 242.000 personas recuperadas. Sin embargo, 964.000 que están luchando contra este mal, contra este virus que nos tiene aislados, nos tiene con un ritmo distinto. Creo que, doctor Pagán, se le hizo una pregunta a Lutero en esta famosa peste bubónica, ¿verdad? Que se sabe que casi mató a la mitad de la población europea en su momento y la tercera parte del mundo. Imagínense, le preguntaron a Lutero si es que era pues lícito en tiempo de pandemia a los creyentes, seguidores de Cristo, huir o no huir, ¿qué hacer? Háblenos un poquito, por favor, de su perspectiva teológica, lo que está pasando hoy. Debo empezar de la siguiente manera. Número uno, la primera vez que el pueblo de Dios tiene que enfrentar pandemias y crisis de salud como esta. En primer lugar, cuando llegaron las plagas de Egipto, se quedó en sus hogares en una cuarentena. Recuerdan que se le ponía una mangre en la casa para que el ángel de la muerte, por un lado, era ángel de la muerte de Dios, pero era ángel de la vida para los seguidores. Se quedaron allí y se guardaron. Martín Lutero, llegó el momento de la peste, de la pandemia, de la peste bubónica, dio uno, cuídense la salud y cuiden la higiene. Yo oigo a la gente lavarse las manos, no tocarse los ojos, no tocarse. Ese es Lutero. Dos, sean solidarios con las personas que tienen necesidad. Den la mano al caído. Y tres, tocó el tema de la pandemia. No es la última palabra de Dios para la humanidad. Y Lutero, dos salmos, muchos salmos, pero dos especialmente para afirmar la esperanza. El primero era el Salmo 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y la tribulación. Ese salmo fue tan importante para Lutero, la base del himno de la Reforma Protestante en nuestro Dios. Y el segundo salmo que recomendaba Lutero es
cerca del corazón de nosotros, que todos ustedes han predicado de él en los últimos días. 7. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es César de mi vida. Es decir, que ante las pandemias ordinarias, el pueblo de Dios ha respondido con fe, con sentido de dirección, con valor, con esperanza. Y ahora le añado un elemento más. Mire, de las grandes cuarentenas de la vida, Dios le trae una bendición al pueblo. Después de la cuarentena en Egipto, Dios lo llevó a la tierra prometida. Después de los 40 noches de Elías por el desierto, Dios lo llevó a una revelación extraordinaria. Después de Jesús de Nazaret orar y 40 días y 40 noches, comenzó su ministerio y el Espíritu de Dios está sobre mí. Luego de la resurrección, a los 40 días, viene el derramamiento del Espíritu. Yo le estoy diciendo a los pastores y yo le digo a los líderes cristianos, luego de esta cuarentena, esperar de Dios es un gran avivamiento, un despertar extraordinario, una sensibilidad de Dios para llegar a las necesidades de la gente. Luego vamos a tener una visitación de Dios, porque no vamos a poder ser iglesia situación como fuimos antes. Por ejemplo, ahora vamos a tener que utilizar en los medios del internet. Ahora vamos a tener que tener cierta distancia, más distancia emocional. Por ejemplo, los templos están cerrados, pero las iglesias están abiertas. Están abiertas. Miren cómo estamos dialogando el día de hoy de una forma mejor. Hay uno en Argentina, otro en California, y yo estoy acá enseñándole y hablándole desde Orlando. Es decir, que hay un nuevo orden de gracia divina que se espera y tenemos que estar preparados para eso. Wow, Sergio, ¿qué reflexión puedes también decirle al doctor Pagán sobre esto? Profesor, en su libro Aviva el don que hay en ti, liderazgo transformador, usted escribe una gran afirmación teológica del libro de Job, es que la vida tiene sentido, aunque en ocasiones la comprensión plena de lo que sucede escapa a nuestro análisis ponderado sobre. Claro. Mi pregunta va en la siguiente línea, profesor. ¿Cree usted que esta pandemia que estamos viviendo de alguna manera va a llevar a reformar nuestro pensamiento teológico en cuanto al sufrimiento? Sí, yo creo que usted lo expresa en el caso de Job y he leído en su comentario de los Salmos también que usted hace un enfoque sobre el tema del sufrimiento en momentos cuando la teología tiene una tendencia a un pensamiento de que todo va a ir bien. ¿Cómo viene esto para nosotros desde el punto de vista teológico? Esa es mi pregunta, profesor. Magnífica pregunta. Miren, el resultado de esta pandemia, va a ser positivo. Por ejemplo, la última palabra de Dios para la humanidad no la tiene el COVID, no la tiene la enfermedad, ni la tiene la muerte. Cuando Cristo resucitó, convirtió en la muerte de la muerte. Lo que nos espera a nosotros, según él, son cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que Dios tiene preparado. Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva hay unas imágenes de un mar de cristal. En el mar de cristal nadie se ahoga. Una imagen extraordinaria de calles de oro. En las calles de oro no hay coronavirus. En las calles de oro no hay asalto, no hay droga, no hay dolor, no hay sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Quiere decir que yo estoy convencido, hablando a mis estudiantes, mis alumnos de todas partes del mundo, en mis libros, en mis conferencias, que nos preparemos
para una nueva visita de América Latina, para la iglesia de la profecía, para la iglesia pentecostal, para la iglesia bautista, metodista, para la iglesia católica, para todas las gentes. Va a venir un nuevo de Dios y nosotros tenemos que estar alerta para echar claramente qué quiere decir. Por ejemplo, ¿qué Dios le quiere decir a un pastor de la iglesia que está en Guatemala o que está en Chile, la Patagonia? ¿Qué le Ahora hay que prepararse mejor, porque vamos a tener que utilizar muchos medios de comunicación social, como el internet, como el teléfono, como los videos, de forma tal que podamos llegar a lo profundo de la tierra, a los confines, con el mensaje transformador del evangelio del reino. Wow. Bueno, Francisco. Sí, me parece muy interesante, doctor Pagán, lo que usted está mencionando, que realmente esto nos debe de servir como un despertar a todos. A todos nos sorprendió, pero no nos sorprendió porque no lo supiéramos, porque esto siempre han habido pestes, ¿verdad? Pero qué bueno es entender que la iglesia tiene un antes y un después. Claro. Me pareció interesante lo que dijo: mientras los templos están cerrados, las iglesias están abiertas. Exactamente. Y hemos estado viendo en las últimas 3 semanas, por lo menos acá en la Argentina, una serie de personas incluso convertidas a Cristo, y ahora que termine la cuarentena acá y que ya se pueda permitir las reuniones amplias en los templos, vamos a ver la cantidad de personas que buscaron a Cristo durante esta pandemia, ¿verdad? Y me parecía interesante también escuchar o leer lo que dijo Tozer: un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Claro. Qué interesante eso. Claro. ¿Cómo vive usted, o qué es en el pasado, si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que mencionó del ángel de la muerte para unos y el ángel de la vida para el pueblo de Israel allá en Egipto? Entonces, ¿qué reflexión última nos podría dar en este momento, hermano Pagán, sobre cómo la iglesia debería de aprovechar este momento? Sí, mira, yo le estoy... esta pandemia amenaza con matar. Yo creo que ustedes sepan que mientras hablamos, ya el mundo tiene casos, más de 1 millón de casos. En Estados Unidos hoy el muerto pasó de 10,000. Y, ¿verdad? Lamentablemente, Dios y los pronósticos es que va a seguir en aumento. Pero, atención, Dios quiere que nosotros demos una palabra de esperanza, una palabra de sobriedad. O sea, yo no, nadie se enferme. Yo quiero que todos estemos sanos. Pero si alguien se enferma y diga, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora es que la gente se ha dado cuenta que tener más dinero o menos dinero no le evita la enfermedad. El primer ministro y el príncipe de Inglaterra le acaba de dar, tienen coronavirus. Líderes, gobernadores, senadores, y gente pobre también. O sea, el virus no discrimina clases sociales. Señor es tan grato que bendice al más pobre y al más de la sociedad, como al más incumbente, al más encumbrado que pueda estar. El Dios responde prioritariamente a un clamor humano. Y yo que aprovechando estos días para decirle a la gente que nuestra esperanza, nuestro futuro está en Dios. Nuestra convicción
que Dios nos da la mano para sacarnos de esta crisis. Y cuando salgamos de esta crisis en el verano, julio, agosto, cuando sea, vamos a salir más fuertes, más decididos, y vamos a salir con más sentido de orientación y dirección en la vida. Con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Wow, qué tremendo. En ese sentido, doctor Pagán, unos meses apenas, antes de ya comenzar a vivir esta situación de la pandemia, pues habían tantos pronósticos, entre comillas, tan positivos para este año, que parece que hoy ya no se escucha más. En ese sentido, pues la teología neopentecostal parece que ha callado un poco, y he escuchado decir a usted que hoy es un tiempo para más bien hablar de la teología de la solidaridad, del buen samaritano, de la compasión, de la teología de ser solidario. ¿Qué reflexión puede hacer usted sobre eso? Muy bien. Y en la radio, en la televisión, sobre qué yo creo en este momento de la teología, a lo que respondí, de acuerdo con el Salmo 1, está relacionado con la confianza en las promesas de Dios, no está relacionado con las cuentas de banco, no está relacionado con las inversiones. Pero según el Salmo número 1, y en este momento queremos sembrar amor, esperar en amor, queremos sembrar misericordia, queremos sembrar apoyo, queremos sembrar esperanza en el que está enfermo, queremos sembrar sanidad, sembrar liberación, transformación. En este momento de crisis, hace proféticas que repitan el mensaje de Jesús de Nazaret. Los salmos, estad quedos y conoced que yo soy Dios. Manada pequeña, que al Padre le ha placido darle el reino. No temas, porque yo te puse nombre, mío eres tú. Mensajes fundamentales nos ayudan a nosotros a vivir de pie en momentos como este, sin que nadie nos desoriente y nos quite el sentido de dirección en la vida. Wow, ¿qué opinión tiene Sergio? Vamos a poner el audio para Sergio ahí. Vamos a escuchar. Maravilloso escucharle, profesor. Las palabras nos bendicen grandemente, la palabra de Dios. Yo quiero terminar, bueno, de mi parte, en este mismo contexto, profesor. Esta es la Semana Santa y usted es un hombre de Israel, es un tema que a usted le apasiona. Jesús de Nazaret es un libro maravilloso que usted ha escrito, que lo hemos leído y nos ha bendecido. Me gusta mucho ese enfoque que usted hace. Ayer se celebra normalmente lo que es el Domingo de Ramos, ese Jesús que decide ir a Jerusalén, y esa decisión valiente de Jesús de caminar. Probablemente un día como hoy estaría Jesús quizá yendo al templo y allí echando las mesas, y esos escenarios que se dieron en esa última semana. Ese enfoque que usted hace de ese Jesús valiente que decide entrar a Jerusalén, me gustaría escucharle de usted en Semana Santa para cerrar de mi parte lo que tiene que ver este tema tan hermoso como para nosotros los cristianos. Muy buena. Déjeme decirle lo siguiente, miren, hay varias enseñanzas importantes para el mundo, para la historia, pero más importante el día de hoy, pero muy pertinente el día de hoy. Por ejemplo, llegar a Jerusalén y entrar por la puerta de al frente como un rey pone de manifiesto que Jesús oyó los problemas. Un gran secreto de la gente que triunfa huye a los problemas. No le da la espalda a la adversidad, lo enfrenta en el nombre del Señor. Esta semana el Señor la pasó ministrando, respondiendo a la gente mientras se imploró para matarlo. Jesús siguió siendo quien era, el maestro, el transformador, el sanador, siguió normal. Cuando lo recuerden en el Getsemaní, él oraba, su sudor era como grandes gotas de sensación.
los discípulos se quedaron dormidos 2 veces. Pero la decía, pero no pudieron dormir, no pudieron orar, oren un poco más. No le dice que oren, les dice, pónganse de pie. Es decir, que ante las grandes adversidades nos ponemos de pie. Conflictos nos paramos. Y en este momento, un conflicto como el coronavirus, todo de pie en el nombre del Señor, de rodillas, únicamente en el altar de Cristo, ante la presencia de Dios, ante la pandemia, no estamos de rodillas. La pandemia, no estamos sin sentido de dirección. Al contrario, nos ponemos de pie. Pandemia en el nombre del Señor. Y ese es un buen momento para recordarla, como le digo a Goliat. Goliat se levanta humillando el ejército de Israel. David, que era un niño, le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, y añade más, que es el Dios que tú has provocado. Esta pandemia llega, pero no es la última palabra. Viene con mortalidad, viene hiriendo comunidades, pero fíjense, las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueve para siempre. La gente que espera en la gracia divina, aunque ande en sombra y de la muerte, no temerá mal alguno. La gente que confía en medio de esta pandemia, repite y celebra, caerán a 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La palabra de Dios para nosotros es de esperanza, de salud y de bienestar, de muerte. ¿Qué opinión tiene hermano Francisco? Sí, justamente, hermano Pagán, tuve la bendición de escucharle acá en el Seminario Bautista de Buenos Aires. Usted hizo un estudio del Salmo 23. Muy bien. Y es ese salmo donde uno se personifica como esa oveja, ¿verdad? Sí. Qué interesante fue la manera que usted lo enfocó en esa ocasión y que justamente lo tocó hace un minuto, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Aunque los demás nos estén tratando como nos quieran tratar, pero Él adereza mesa, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice un poquito de eso? Me gustaría escucharlo antes de que terminemos. Aunque la gente contra nosotros, vamos a ser vencedores. La unción de en la antigüedad era ponerle aceite que le llegara de forma tal que los animales no subieran y se le metiera a la oveja y la desorientara y le hiciera que se suicidara. Dios nos protege. La unción de Dios nos guía. La unción de Dios nos prolonga la bendición y la gracia de Dios. Y la oveja del Salmo 23 fue ungida para que fuera agente de bendición. Por eso yo le digo a los creyentes que nosotros somos ungidos para ungir. Somos bendecidos para bendecir. Somos ayudados para ayudar. Somos sanados para sanar, de forma tal que damos por gracia lo que por gracia. Amén. Sumamente interesante. La verdad, podríamos pasar todo el día compartiendo tantas reflexiones con el doctor Pagán. Yo sé que él tiene una agenda muy apretada. Vamos a tenerlo en otra ocasión. Mas, sin embargo, no puedo cerrar esta plática mencionando a toda nuestra audiencia. El día jueves, 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, estará el doctor Pagán junto también a los obispos, a Gabriel Elías Vidal y también el obispo Benjamín Feliz. Así que en nuestras plataformas vamos a también hacer la conexión para que sigamos escuchando al doctor Pagán. Me parece que este jueves se va a tocar un tema tan precioso como
la pasión de Cristo. Así que quiero decirle a toda nuestra audiencia y agradecer a nuestra audiencia en las radios en la Argentina, las radios también allá en Perú, en Guatemala, todas las plataformas, inclusive nuestros oyentes de Estación Vida Internacional, pues que ha sido una bendición para nosotros transmitir este tiempito que ha parecido apenas 5 minutos, doctor Pagán. Uno pestañea y el tiempo se va. Pues palabras finales, Sergio, para toda la gente de Chile, hay gente de España, bueno, en realidad hay gente de todo el mundo escuchándonos. Palabras finales de saludo, Sergio. Saludos a los hermanos que nos han escuchado a través de este medio, agradecer al doctor Pagán, siempre es un privilegio escucharle. Y bueno, y palabras tan alentadoras, qué bueno es cuando podemos tener una persona, un académico con la formación del doctor Pagán y que también nos puede conectar espiritualmente a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Palabras de esperanza y yo creo que nos reanima y es lo que queremos decirle a todos. Somos el pueblo de la esperanza, somos el pueblo de la fe y que tiene confianza en el Señor, aún en las peores circunstancias. Que Dios les bendiga. Gracias por darme, Bruno, esta oportunidad de compartir en un diálogo tan interesante y tan enriquecedor. Obispo Francisco. Bien, doctor Pagán, muchas gracias por haber aceptado la invitación de David. Gracias, David, por este tiempo y a toda la audiencia les animamos a seguir adelante. La Biblia es esa roca, ¿verdad?, donde nuestra mente y nuestro corazón va todos los días a apoyarse y a no desmayar. Muchas gracias por orar por la Argentina. De la Argentina para el mundo también se ora. Y yo creo que después de todo esto vamos a salir en victoria. Que Dios les bendiga. Antes de culminar con el doctor Pagán, creo que el resumen de esta plática, como hablamos del coronavirus, es que tomar las precauciones que nos están recomendando a las autoridades. Hay que evitar el miedo al punto de sentirnos rodeados ante el temor. Por el contrario, el doctor Pagán nos ha hecho una reflexión valiosísima. Así como Jesús de Nazaret enfrentó la adversidad y también le dijo a sus seguidores: pónganse de pie. Ese llamado de esta reflexión que el doctor Pagán nos ha hecho también, nos pongamos de pie, no solamente para clamar, para orar, pero también para hacer una mano solidaria. Este es el momento que la iglesia necesitamos ser esa mano que Jehová no ha cortado. Y sin duda, el doctor Pagán, no queremos despedirnos sin orar por toda la gente que a través de diversas plataformas nos está escuchando ahora, y nos gustaría que antes que usted exprese su saludo final, nos dirija una oración por toda la audiencia y por la gente que va a seguir seguro escuchando y compartiendo esta entrevista. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio de poder cerrar esta charla que de alguna forma ha sido de bendición para muchos. Yo te ruego que bendigas al doctor Pagán, su esposa, su familia, que les guarde de todo mal. Bendigas a Sergio, a David, a toda la audiencia, Señor, que les colmes de bendiciones y que pongas tu mano protectora sobre cada uno. Ayúdanos a levantarnos para hacer bendición a aquellos que están pasando momentos críticos. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Qué bueno, pues no me puedo despedir otra vez sin anunciarles este jueves 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, a través de las redes sociales, el obispo Gabriel Elías Vidal, el obispo Benjamín Feliz estarán también compartiendo un tiempísimo de tremenda bendición junto al doctor Pagán, y hablarán en extenso sin duda esta semana que hemos comenzado, Semana Santa, y va a ser de mucha bendición. Bueno, yo creo que ya el doctor Pagán está listándose para el jueves, ya no lo hemos tenido en pantalla, pero estamos muy agradecidos a todos los líderes del mundo, pastores. Sergio, como dice esta frase muy acuñada en tus intervenciones, es para adelante que vamos, esto no nos va a detener. Amén, hermano. Gracias, Dios te bendiga. Hermano, gracias, David. Muchas bendiciones a toda nuestra audiencia, que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Radio Encuentro, Radio Vida de Aucayacu, TV Estéreo Shalom Pumpi, Estación Vida Internacional y Canal 28 de Villa Cable en Guatemala.
Dios los bendiga. Vamos a darle un abrazo virtual también a nuestros televidentes. Dios los bendiga. Y en Argentina el codazo, que Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, que tengan una semana bendecida por el Señor. Gracias, compañeros. Dios los bendiga. Bye, bye.